Siempre he sido de los que se quedan hasta tarde en la prepa. No porque sea un buen estudiante, sino porque mis cuates y yo solíamos quedarnos a cotorrear fuera del edificio después de clases. La preparatoria en la que estudiamos está en Tlalnepantla, en una zona donde las calles son amplias y los negocios pequeños empiezan a cerrar temprano. A esa hora, las combis todavía pasan, pero cada vez con menos frecuencia. Todo comenzó hace unos meses, cuando empezamos a escuchar rumores entre los alumnos del turno vespertino. Decían que un hombre misterioso merodeaba la escuela por las noches, siempre de pie en la esquina frente a la entrada principal. Algunos aseguraban que los seguía cuando caminaban hacia la avenida. Otros decían que solo los observaba desde la sombra. La mayoría lo tomamos a broma. Un loquito más, decíamos. Una noche, después de una jornada pesada, me quedé más tarde de lo habitual. Mis amigos ya se habían ido y la calle estaba vacía. Solo quedaba el portero cerrando los últimos salones y un par de profesores que todavía estaban en la dirección. Caminé hacia la avenida con los audífonos puestos, tratando de ignorar la sensación de que alguien me observaba. No me di cuenta hasta que giré en la esquina. Ahí estaba él. No era un indigente, ni alguien que pareciera perdido. Vestía un pantalón de mezclilla oscuro y una chamarra negra con la capucha puesta. Su postura era extraña, con los hombros ligeramente encorvados y las manos en los bolsillos. Me detuve por instinto. El tipo no se movió, pero tampoco apartó la vista de mí. Seguí caminando sin voltear, sintiendo cómo mi pulso se aceleraba. A los pocos segundos, escuché pasos detrás de mí. No fuertes, no apresurados, lentos, medidos. Volteé de reojo y confirmé lo que ya sabía. Me estaba siguiendo. Intenté apurar el paso sin parecer que corría. Sabía que si echaba a correr de golpe podía provocarlo, pero la sensación de tenerlo tan cerca me carcomía por dentro. Cuando llegué a la avenida, un camión venía en dirección contraria. Lo tomé sin pensarlo, subí apresurado y me senté junto a la ventana para ver qué hacía. El hombre se había detenido en la esquina. No hizo ningún ademán de alcanzarme. No intentó correr ni gritar. Solo se quedó ahí, observándome, con la cabeza ligeramente inclinada. Esa fue la primera vez que lo vi. A partir de esa noche, me volví paranoico. No quería aceptar que el miedo se había metido bajo mi piel, pero cada vez que salía tarde de la prepa, no podía evitar mirar hacia la esquina. A veces no estaba, a veces sí. Lo más inquietante era que no era el único que lo había notado. Un par de amigos empezaron a contarme historias parecidas. Daniela, una amiga de mi grupo, me dijo que lo había visto desde la ventana de su salón, parado junto a la reja de la escuela, como si estuviera esperando a alguien. Otro amigo, Raúl, juraba que lo había visto dentro del Oxxo, que está a unas cuadras, simplemente parado frente al refrigerador de cervezas, sin tomar nada. Las historias comenzaron a aumentar. Algunas noches se le veía en la esquina, otras en la parada de combis. Una alumna dijo que lo había visto sentado en una banca del parque cerca de la prepa, pero que cuando volteó de nuevo, ya no estaba. Una noche, cuando ya éramos varios los que nos quedábamos a esperar a que pasara alguien más para salir juntos, decidimos hacer algo estúpido, enfrentarlo. Éramos 5 en total. Salimos juntos y, cuando doblamos la esquina, ahí estaba él. Parado como siempre, inmóvil, con la capucha cubriéndole parte del rostro. Nos detuvimos a unos metros. Uno de mis amigos, un vato que siempre se la daba de valiente,
Le gritó. «Oye, cabrón, ¿qué se te perdió?» El hombre no reaccionó. ¿Nos vas a seguir otra vez? ¿O qué? Nada. Mis amigos se rieron, nerviosos, pero yo no podía dejar de mirarlo. Había algo en su postura, en la forma en la que simplemente estaba ahí, que me ponía los pelos de punta. El valiente del grupo se adelantó unos pasos, queriendo hacerse el fuerte. En ese momento, el hombre hizo algo que nunca antes había hecho. Dio un paso hacia nosotros. Uno solo. Pero fue suficiente para que todos sintiéramos el cambio en el aire. Algo en la manera en que se movió nos hizo entender que no era una persona normal. No es que hiciera algo extraño o imposible. No flotó, no desapareció, no se transformó en nada. Simplemente se movió. Pero lo hizo de una manera que no parecía humana. Ese único paso rompió el valor de mi amigo. Se detuvo en seco, sin saber si avanzar o retroceder. Nadie dijo nada. Nadie se rió. El hombre inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. Y luego, otro paso. Ese fue el punto de quiebre. Raúl soltó una grosería y salió corriendo. Los demás lo seguimos. Corrimos sin mirar atrás hasta llegar a la avenida, donde el bullicio de los coches nos hizo sentir seguros otra vez. Me atreví a voltear y, por supuesto, el hombre ya no estaba. Pero yo sabía que no habíamos acabado con él. Unas semanas después, 2 alumnos de la prepa desaparecieron. No eran de mi grupo, pero todos los conocíamos. Lo más raro es que los 2 se habían quedado hasta tarde esa noche. Uno de los vigilantes dijo que los había visto salir juntos, pero nadie más supo de ellos. La noticia corrió rápido. Algunos dijeron que había sido un secuestro, otros que se habían escapado juntos. Pero entre nosotros, los que habíamos visto al hombre, sabíamos que la historia era diferente. Yo dejé de salir tarde de la escuela. Dejé de quedarme a cotorrear y empecé a tomar la combi apenas salía. Pero, a veces, cuando paso por la avenida, me detengo un momento a ver la esquina frente a la prepa. No sé por qué lo hago. Quizás para ver si sigue ahí. Quizás porque una parte de mí quiere confirmar que todo fue mi imaginación. Pero lo más inquietante es que, a veces, aunque la calle parezca vacía, siento que alguien está mirándome. Y sé que, si me quedara lo suficiente, volvería a verlo. Esperando, observando, acechando. Trabajo de madrugada. Manejo un taxi en Tlalnepantla desde hace casi una década. No porque me guste, sino porque el dinero es mejor cuando el sol no está. La noche tiene sus reglas, sus riesgos, sus silencios pesados. Pero lo que viví hace unas semanas me dejó claro que hay cosas peores que un asalto o un borracho agresivo. Aquella noche acepté un viaje que me envió la aplicación. La dirección de recogida era en una calle estrecha, poco iluminada. Al llegar, vi a un tipo esperando en la banqueta, con las manos en los bolsillos de su chamarra negra. Subió sin decir nada, cerró la puerta y simplemente me dio un nombre de calle como destino. Lo vi por el retrovisor. Su mirada estaba clavada en la ventana, pero no parecía ver nada. Un tipo cualquiera, pensé. Algo nervioso, sí, pero la gente de madrugada suele traer prisa o miedo. No pregunté nada y empecé a manejar. Cuando tomé la avenida principal, pasaron frente a nosotros 2 camionetas oscuras, sin placas. No fue algo que me llamara demasiado la atención. En esta ciudad se ve de todo, pero mi pasajero se tensó al verlas.
No dije nada, pero noté que su respiración cambió. Si ve otra, no la voltee a ver, murmuró, sin girarse hacia mí. Me dio un escalofrío. La forma en que lo dijo, con una voz tan baja y tan jodidamente seria, hizo que mis manos se apretaran contra el volante. ¿Por qué?, pregunté, sin poder evitarlo. Nomás hágalo. Decidí no insistir. Seguí manejando, y mientras avanzábamos, la ciudad se sentía más muerta que nunca. Las calles vacías, los semáforos parpadeando en amarillo, el sonido lejano de una patrulla sin prisa por llegar a su destino. Entonces, las vi. 2 cuadras adelante, otras 2 camionetas iban despacio, en paralelo, sin placas, sin luces interiores. Al pasar junto a ellas, me obligué a mirar solo al frente, pero en mi visión periférica noté el movimiento de las ventanillas bajándose. El pasajero bajó la cabeza. Supe que él también había sentido la tensión que flotaba en el aire. Cuando cruzamos la intersección, pisé un poco más el acelerador. El tipo en el asiento trasero dejó escapar un suspiro contenido, como si hubiera estado aguantando la respiración. «No lo deje de golpe cerca de su casa», dijo. «¿Qué?» «Déjeme unas cuadras antes. No quiero que sepan dónde vivo». No respondí, solo asentí. Mi mente estaba dándole vueltas a todo. Esto no era paranoia común. Este cabrón sabía algo. Seguimos avanzando en silencio. Pasé un Oxxo cerrado, un lote baldío con perros callejeros merodeando entre la basura. Entonces, otra camioneta apareció de la nada y se colocó a mi lado. No miré. Sentí la presión en el pecho. Sabía que, en ese momento, algo estaba decidiéndose. El pasajero se quedó completamente quieto. La camioneta se mantuvo a nuestro lado por unos segundos. Luego, aceleró y giró en la siguiente calle. Yo ya estaba sudando. «No vuelva a aceptar viajes en esta zona de madrugada», me dijo el tipo, aún sin mirarme. Asentí de nuevo. Doblamos en una calle aún más oscura. Él me pidió que parara en la esquina. Saqué el celular para marcar el final del viaje, pero noté que la señal se había ido. «No se quede aquí parado», me advirtió antes de bajar. Se alejó rápido, metiéndose entre las sombras de los edificios viejos. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció. Entonces, puse la palanca en primera y giré en dirección opuesta. Esa fue la última vez que lo vi. Quería irme directo a casa, pero la adrenalina me tenía tenso. Decidí pasar por Tacos, un puestecito sobre la avenida principal. Pedí 2 de suadero y 1 de longaniza. Mientras esperaba, me quedé viendo la calle. De repente, un tipo se me acercó. No lo había notado antes. «¿Qué pedo, compa? ¿Cómo le va?» No lo conocía. Tenía una sonrisa demasiado ancha, demasiado cómoda para ser un desconocido. «Bien», respondí sin ganas. «¿Chambeando?» No contesté. Me sudaban las manos. Algo en mi instinto me gritaba que me largara de ahí. El tipo miró mi taxi, luego sacó un billete arrugado de su bolsillo y lo puso sobre la mesa donde comía otro cliente. «Cómprese otros tacos, patrón», dijo. Luego, sonrió otra vez y se alejó. Yo me quedé sentado, sin tocar la comida. Miré el billete. 500 pesos. Cuando levanté la vista, ya no lo vi por ningún lado. Me paré sin probar bocado y subí al coche. Esa madrugada no dormí bien. Me desperté varias veces, escuchando ruidos en la calle. Pasos, voces susurrando. Me asomé por la ventana, pero no vi a nadie.
Al día siguiente, decidí no salir a trabajar. No revisé la aplicación, no prendí el coche. Me quedé encerrado en casa. Tenía un mal presentimiento y estaba en lo correcto. Esa noche, viendo las noticias, escuché algo que me heló la sangre. Autoridades hallaron un cuerpo en la colonia, donde se vio por última vez a una persona desaparecida la madrugada del jueves. Se presume que fue víctima de un levantón. No se han dado más detalles. Apagué la televisión. Sabía quién era. No necesité ver su foto. No necesité saber su nombre. Sabía que era él. Desde entonces, no manejo de noche. Tampoco acepto viajes en Tlalnepantla. Dejé de trabajar en la aplicación porque entendí algo. Cuando ves a esas camionetas sin placas, cuando notas que te están observando, cuando sientes que la ciudad se traga a alguien en la oscuridad, no hay vuelta atrás. Mi nombre es Iván. Trabajo como paramédico en el Estado de México y, a lo largo de los años, he visto cosas que preferiría olvidar. Sin embargo, nada se compara con lo que viví aquella noche en el hospital abandonado de Tlalnepantla. Había escuchado rumores sobre el lugar. Se decía que, antes de cerrar, los pacientes morían por falta de medicamentos, que los doctores se iban sin avisar y que finalmente el gobierno clausuró el hospital sin previo aviso. Lo dejaron intacto: camas, escritorios, quirófanos. Todo seguía allí, cubierto de polvo y olvido. Con el tiempo, la gente comenzó a decir que en las noches se escuchaban gritos y que luces extrañas iluminaban las ventanas del tercer piso. Nunca creí en esas historias, hasta que una noche, por razones que aún no comprendo, terminé atrapado en ese maldito lugar. Eran poco más de las 2 de la madrugada cuando recibimos la alerta. Varón herido, posible víctima de asalto. Fue lo único que escuché antes de que mi compañero, Jorge, y yo subiéramos a la ambulancia. La dirección nos llevó a una zona industrial cerca del hospital abandonado. Era extraño. Esa área estaba casi desierta a esas horas. Al llegar, no encontramos a nadie. Apagamos la sirena y bajamos con nuestras linternas, buscando en la oscuridad. No había señales de un herido ni de una pelea reciente. «Esto no me gusta, Iván», dijo Jorge, con el ceño fruncido. «¿Y si es una trampa?». Antes de que pudiera responder, mi radio crujió con interferencia. Un sonido seco y distorsionado, como si alguien respirara demasiado cerca del micrófono. «Ayuda, por favor», susurró una voz débil, casi ahogada. Nos giramos al unísono, dirigiendo las linternas hacia la entrada del hospital. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado a toda prisa. «No podemos ignorarlo», dije, aunque algo dentro de mí me decía que debíamos largarnos. Jorge soltó una maldición, pero asintió. Agarramos nuestras mochilas de primeros auxilios y cruzamos la puerta oxidada del hospital. El aire en el interior era espeso, impregnado de humedad y algo más. Un olor ferroso, denso, que me hizo tragar saliva. Nuestros pasos resonaban en el suelo cubierto de polvo y papeles médicos dispersos. «Hola, somos paramédicos. Venimos a ayudar». Llamé en dirección a un pasillo largo. Nada. Solo el eco de mi propia voz. De pronto, un golpe sordo retumbó en el piso de arriba. Jorge y yo nos miramos en silencio. Era un sonido seco, como algo pesado cayendo al suelo.
Podría ser el herido, murmuró mi compañero, aunque su voz no tenía convicción. Avanzamos con cautela. A cada paso, el ambiente se volvía más opresivo. Había sillas de ruedas volcadas, camillas oxidadas y manchas oscuras en las paredes. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el peor momento de ese hospital. Al llegar a la escalera, vi algo que hizo que mi respiración se detuviera. En el tercer escalón, un charco de sangre fresca. «Esto no es normal», susurró Jorge, pero ya habíamos llegado demasiado lejos para retroceder. El segundo piso era aún peor. Aquí, la oscuridad era casi total. Solo la linterna de Jorge y la mía cortaban las sombras. Avanzamos hasta la sala de operaciones. La puerta estaba abierta. Adentro, bajo la luz mortecina de una lámpara colgante, vimos una camilla con correas de cuero y una figura tendida sobre ella. Era un hombre. Respiraba con dificultad, con la ropa empapada en sangre y los ojos desorbitados. Corrimos hacia él. Su piel estaba pálida y su brazo tenía un profundo corte. Cuando Jorge intentó revisar su pulso, el hombre jadeó. «No, ellos vienen. Váyanse». Antes de que pudiéramos reaccionar, un sonido metálico nos heló la sangre. La puerta de la sala se cerró de golpe. Giré la linterna hacia la entrada y vi dos figuras en batas quirúrgicas. Llevaban cubrebocas y gorros médicos, pero sus ojos estaban vacíos de toda humanidad. «Tenemos pacientes nuevos», dijo uno de ellos con voz fría. Actuamos por instinto. Jorge y yo cargamos al herido y corrimos hacia la puerta trasera. Se escuchó el rechinar de un bisturí al caer al suelo, pero no me detuve a mirar. Atravesamos un pasillo estrecho y de reojo vi más figuras en las sombras. Algunas sentadas en sillas de ruedas, otras de pie en las esquinas, observándonos en silencio. Llegamos a una escalera de emergencia y bajamos a trompicones. Jorge gritó cuando una mano surgió de la oscuridad e intentó sujetarlo, pero lo jalé con todas mis fuerzas. Finalmente, alcanzamos la salida. No nos detuvimos hasta estar en la ambulancia. Jorge encendió el motor con manos temblorosas y aceleró como si el diablo nos persiguiera. En el asiento trasero, el hombre herido nos miró con pánico. «Siguen ahí, nunca se van», susurró antes de desmayarse. Lo llevamos al hospital general más cercano, donde lograron estabilizarlo. Cuando intentamos obtener su nombre o cualquier dato sobre lo que había pasado, él solo repetía una y otra vez: «Los cirujanos están esperando». Cuando revisamos nuestro equipo, encontramos algo que nos dejó helados. Dentro de nuestra mochila de primeros auxilios había un bisturí ensangrentado. No volvimos a hablar de esa noche. Jorge renunció un mes después. Yo sigo en el servicio, pero jamás respondo llamados cerca de ese hospital. A veces, en las madrugadas, cuando estoy estacionado esperando una emergencia, veo su silueta a lo lejos, con sus ventanas oscuras y rotas, y me pregunto cuántas víctimas más han caído en sus pasillos olvidados, o quién sigue esperando en la sala de operaciones, listo para recibir al próximo paciente. Siempre pensé que los rumores eran eso, simples cuentos exagerados para asustar a la gente. Pero hay cosas que, aunque quieras olvidarlas, te persiguen. Me llamo Daniel y hasta hace unos meses vivía solo en un departamento en Tlalnepantla,
en un edificio viejo pero funcional. No era nada especial, pero me gustaba la tranquilidad de llegar después del trabajo, cocinar algo rápido y ver una película hasta quedarme dormido. Todo cambió la noche en que escuché los pasos por primera vez. Era un martes cualquiera. Me había quedado hasta tarde en la oficina y llegué a casa agotado. Me preparé un sándwich y me dejé caer en el sillón mientras la televisión encendida llenaba la habitación con su murmullo. Afuera, la ciudad seguía viva, con el sonido de camiones y vendedores ambulantes que se filtraba por la ventana. En algún punto, el cansancio me venció y me quedé dormido con la luz encendida. No sé cuánto tiempo pasó, pero me despertó un ruido seco, como si alguien hubiera pisado algo sobre el techo. Me incorporé de golpe, con el corazón latiéndome fuerte. Mi departamento estaba en el tercer piso, el último del edificio. Encima solo estaba la azotea, a la que en teoría nadie tenía acceso más que el dueño del inmueble. Me quedé quieto, agudizando el oído. Por un momento no pasó nada, pero entonces volvió a sonar. Kirk, Kirk. Era un sonido pausado, como si alguien estuviera caminando con cuidado, asegurándose de no hacer mucho ruido. Mi mente intentó darle una explicación lógica. Seguro es un gato, pensé, aunque en el fondo sabía que ningún gato suena así al caminar. Me levanté y caminé hacia la ventana con cautela. Me asomé tratando de ver hacia la azotea, pero la inclinación del techo impedía que tuviera una vista clara. Esperé un momento, respirando con el pecho contenido, y entonces lo vi. Una sombra se movió rápidamente, alejándose de la orilla del techo. Mi piel se erizó. No podía distinguir mucho en la oscuridad, pero el movimiento fue claro. Alguien había estado ahí. Cerré la ventana y corrí las cortinas de inmediato. Agarré mi teléfono, dudando si llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Vi una sombra en la azotea. Seguramente pensarían que estaba paranoico. Esa noche casi no dormí. Los días pasaron, y aunque traté de convencerme de que solo había sido mi imaginación, los ruidos continuaron. Siempre a la misma hora, siempre encima de mi departamento. Al principio eran pasos, pero luego escuché algo más. Respiraciones. No dentro de mi casa, sino justo afuera de mi ventana, como si alguien estuviera inclinado, observándome. No tenía sentido. La azotea no tenía balcones ni barandales donde alguien pudiera sostenerse. Pero entonces una noche lo confirmé. Me armé de valor y dejé la ventana entreabierta, apenas lo suficiente para que el cristal reflejara lo que estuviera afuera. Apagué todas las luces y me quedé acostado en mi cama, mirando de reojo. Esperé. Los pasos comenzaron a escucharse, lentamente, acercándose, y luego lo vi en el reflejo del cristal. Una figura oscura estaba ahí, agazapada sobre la orilla de la azotea, inclinándose como si tratara de ver adentro de mi habitación. El reflejo me mostró su rostro, pero no de manera clara. Solo pude ver que tenía la piel extremadamente pálida, los ojos hundidos y una sonrisa apenas insinuada. Me quedé completamente paralizado. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún punto la figura pareció percatarse de algo. Se enderezó y se desvaneció en la oscuridad. Cerré la ventana de golpe y me alejé temblando. No pude dormir el resto de la noche. Al día siguiente, fui a la tienda de la esquina y me encontré con doña Leti, una señora que llevaba más de 30 años viviendo en la colonia.
Tienes mala cara, hijo, me dijo mientras metía unos frijoles en una bolsa de papel. No iba a contarle nada, pero algo en su tono me hizo abrir la boca. He estado escuchando ruidos en la azotea, como si alguien caminara ahí en las noches. La señora dejó lo que estaba haciendo y me miró con una expresión extraña. ¿A qué hora dices que pasa? Como a las 3 de la mañana. Ella asintió lentamente y miró hacia la calle, como si estuviera recordando algo. Hace años hubo una serie de asaltos raros en la colonia. La gente decía que había alguien que se metía a las casas, pero no robaba nada. Solo se quedaba mirando a la gente dormir. Algunos despertaban y lo veían parado en la oscuridad, mirándolos en silencio. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Y lo atraparon? Doña Leti negó con la cabeza. Nunca. Un día dejó de pasar. Hasta ahora. Me quedé helado. Esa noche tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. Dejé mi teléfono grabando apuntando a la ventana y me aseguré de que todo estuviera cerrado. Me acosté, fingiendo estar dormido. Los pasos llegaron puntuales, cada uno más cercano, más lento. Escuché la respiración pesada, justo afuera de la ventana. Tomé aire y, con un movimiento brusco, me giré y corrí la cortina de golpe. Ahí estaba. Un hombre alto, flaco, con la ropa negra y sucia. Su rostro era demacrado, pero sus ojos tenían un brillo de satisfacción retorcida. Me vio directo a los ojos y sin cambiar su expresión, levantó un dedo y lo llevó a sus labios, pidiéndome silencio. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Él simplemente se inclinó un poco más, como si quisiera grabar mi cara en su memoria, y luego se fue, deslizándose en la oscuridad. Llamé a la policía temblando, pero cuando revisaron la azotea, no había nadie. Nada en mi casa estaba forzado. Nada parecía fuera de lugar. Pero cuando revisé la grabación en mi teléfono, la pantalla estaba en negro, como si en el momento exacto en que él apareció, todo hubiera dejado de existir. Esa misma semana me mudé. Nunca más volví a escuchar los pasos, pero a veces, cuando camino de noche por la ciudad, siento que alguien me está mirando desde alguna azotea, escondido entre las sombras, esperando encontrarme solo otra vez. Y sé que, cuando lo haga, volverá. Siempre supe que vivir en la periferia de la Ciudad de México tenía sus riesgos. La inseguridad era parte del paisaje, algo con lo que aprendíamos a convivir. Sabía que salir de noche sola no era lo más recomendable, pero nunca pensé que eso me pondría al borde de desaparecer. Aquella noche, todo empezó de la manera más normal. Había quedado con mis amigas en un bar cerca del periférico, en Tlalnepantla. No me sentía con muchas ganas de salir, pero insistieron tanto que cedí. Nos la pasamos bien, bebimos un poco, bailamos, y alrededor de la 1 de la madrugada decidí que era momento de irme. Por seguridad, opté por tomar un taxi en vez de usar transporte público. Pedí un Uber, pero después de varios intentos sin éxito, por la hora, la zona o simplemente mala suerte, terminé aceptando un taxi de sitio, de esos que se estacionan en los alrededores de los bares, esperando clientes borrachos. ¿A dónde, güera?, preguntó el chofer. Era un hombre de unos 40 y tantos, con barriga prominente y un bigote ralo. A Valle Dorado, respondí, dándole una dirección específica. Subí sin pensar demasiado,
El coche olía a vinagre y desinfectante, una combinación extraña pero no del todo desagradable. Lo que sí me incomodó fue que, después de avanzar unas cuadras, el conductor apagó el taxímetro y le puso seguro a las puertas. «Es tarde, ¿eh? No deberías andar sola a esta hora», comentó, con una sonrisa ladeada que me incomodó. «Sí, ya sé», respondí, fingiendo que no me inquietaba. Mi celular tenía poca batería y el Uber nunca se concretó, así que no había un registro de mi viaje en ninguna plataforma. Eso empezó a preocuparme. El taxi tomó una ruta poco común. No era la más directa, pero podía justificarse como una alternativa al tráfico nocturno. Sin embargo, cuando pasamos de largo la desviación hacia mi casa y él no mostró intención de corregir la ruta, supe que algo no estaba bien. Creo que se pasó, señor», dije con voz firme. El hombre sonrió, pero no corrigió el rumbo. No me pasé, güerita. Nomás tomamos otro camino, más seguro. ¿Seguro para quién?, pensé. Mi instinto me gritaba que algo andaba mal, pero no quise entrar en pánico de inmediato. Miré por la ventana. Estábamos en una zona de bodegas industriales, un sitio prácticamente vacío a esas horas. Intenté abrir la puerta, pero los seguros estaban activados. «Oiga, ¿me puede bajar aquí?». El taxista rió por lo bajo y negó con la cabeza. «No te me pongas nerviosa, no es nada personal». «Esto no está pasando», pensé. Mi mente entró en un estado de alerta máxima. Sabía que tenía que hacer algo rápido. «Mi novio me está esperando», mentí. «Si no llego en 5 minutos, va a llamar a la policía». No funcionó. Eso dicen todas. Saqué mi celular con manos temblorosas y vi que me quedaba apenas 1% de batería. Abrí WhatsApp y alcancé a enviar mi ubicación en tiempo real a mi grupo de amigas. No pude escribir más porque la pantalla se apagó. El taxista me miró de reojo. «¿Qué hiciste?». «Nada», mentí. Puso una expresión de fastidio y tomó una curva brusca. «Chingado. De todos modos ya llegamos». La frase me heló la sangre. Nos metimos en un callejón oscuro entre 2 bodegas. No había casas, ni tiendas, ni nada. Un coche negro estaba estacionado ahí, con las luces apagadas. 2 hombres esperaban afuera. El taxi se detuvo. «Bájate». Mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que si salía de ese coche, ya no habría vuelta atrás. No iba a dejar que me sacaran fácilmente. «¡Ayuda!», grité con todas mis fuerzas, golpeando el vidrio con los puños. El taxista intentó agarrarme del brazo, pero yo forcejeé y le di un golpe en la cara con el teléfono que aún tenía en la mano. Aproveché su distracción para lanzar una patada contra la puerta. El movimiento me permitió desenganchar el seguro con la mano libre. No lo pensé. Abrí la puerta y me lancé fuera del coche. Caí de rodillas en el pavimento y me raspé las palmas de las manos, pero no me detuve. Me levanté y corrí hacia la calle principal sin mirar atrás. «¡Deténganla, cabrones!», gritó el taxista. Los hombres del coche negro se movieron, pero yo ya estaba en ventaja. No iba a parar. Alcancé la avenida y corrí sin importarme el tráfico. Un tráiler pasó rugiendo a centímetros de mí, pero seguí adelante. A lo lejos, vi las luces de una patrulla. La esperanza me dio un último impulso y corrí hacia ellos agitando los brazos.
Los policías frenaron en seco y bajaron de la patrulla con caras de desconcierto. «¡Me querían secuestrar!», grité, señalando hacia el callejón. Los policías sacaron sus armas y fueron hacia allá. Yo caí al suelo, sin aliento, sin fuerzas. Minutos después, uno de los policías regresó y me miró con cara de preocupación. «No hay nadie», dijo. «Ni coches, ni rastro del taxi». No lo podía creer. Todo pasó tan rápido que parecía irreal. Pero mis rodillas raspadas y el dolor en mis manos me recordaban que no fue un sueño. Mi celular estaba muerto, pero cuando logré cargarlo y abrir WhatsApp, vi que mi ubicación en tiempo real aún estaba activa. Las últimas coordenadas marcaban el callejón, y justo cuando pensé que todo había terminado, una amiga me escribió un mensaje que me hizo temblar de nuevo. «Nos llegó tu ubicación, pero por unos segundos marcó otro punto más lejos. Un lugar en el que había muchas otras ubicaciones como la tuya, todas detenidas en el mismo sitio». Esa fue la última vez que tomé un taxi en la calle. Nunca supe cuántas chicas no lograron escapar. Vivo en un barrio olvidado de Tlalnepantla, donde la basura se acumula en las esquinas y los perros callejeros ladran a la nada. Aquí, nadie hace preguntas. Aprendes a bajar la mirada y a seguir caminando, porque preguntar puede costarte la vida. Y últimamente, la muerte nos visita con demasiada frecuencia. Todo empezó hace unos meses, cuando los vecinos comenzaron a encontrar bolsas negras en los contenedores de basura. No era inusual ver desperdicios tirados por ahí, pero estas bolsas eran distintas. Pesadas, selladas con cinta gris. El primer valiente que abrió una se quedó en silencio por días, hasta que, con la mirada perdida, solo dijo: «No vi nada». Pero todos sabíamos lo que había dentro. Brazos, piernas, cabezas. La gente comenzó a susurrar sobre una secta criminal que se estaba apoderando del barrio. No eran narcos, decían, sino algo peor. Ellos castigan a los que se niegan a trabajar para ellos, los que rechazan cargar paquetes, los que no aceptan ser halcones, los que se atreven a decir que no, y a los que no obedecen, los desaparecen. Mi nombre es Rodrigo y he vivido aquí toda mi vida. Conozco a todos en estas calles, desde los niños que patean una lata como si fuera un balón, hasta los viejos que se sientan en la tienda de Doña María a hablar de los tiempos cuando Tlalnepantla no daba miedo. Pero ahora, el miedo está en todas partes. Nadie lo dice, pero todos lo sentimos. Mi hermano menor, Diego, se metió en problemas con esos tipos. Lo vi venir, pero no pude detenerlo. «Es solo una chamba, carnal», me decía. «Unos mandados y ya. Pagan bien». Pero sabía que no era tan simple. Aquí, cuando te metes con ellos, no sales. Una noche, Diego no volvió a casa. No respondía mensajes, no contestaba llamadas. Mamá y yo recorrimos las calles, preguntamos a los pocos amigos que le quedaban, pero nadie decía nada. Solo bajaban la mirada y murmuraban: «Mejor deja eso así». Pero no podía dejarlo así. Lo busqué por días, por semanas. Iba a las casas de los que lo conocían, preguntaba en los rincones oscuros donde se reunían esos cabrones, pero nadie quería hablar. Hasta que una noche, un viejo borracho me tomó del brazo en la tienda de Doña Mari. «Deja de preguntar, chamaco. Ya está muerto». Lo miré fijamente, sintiendo que el mundo se cerraba sobre mí. «¿Cómo lo sabes?». El viejo bebió un trago largo de su botella de plástico
y escupió al suelo antes de susurrar: porque anoche los vi tirar una bolsa negra en el contenedor de la esquina. No recuerdo cómo llegué ahí. Solo sé que de pronto estaba de pie frente a ese maldito contenedor. La calle estaba desierta, apenas iluminada por un foco parpadeante. Mi respiración era un eco en la noche. Sabía lo que iba a encontrar, pero mis manos se movieron solas. Arranqué la cinta gris y la bolsa se abrió. El hedor me golpeó primero, tan fuerte que tuve que taparme la boca para no vomitar. La luz temblorosa del poste iluminó un trozo de carne oscura y húmeda. Pero lo que me hizo tambalearme hacia atrás fue lo que vi junto a eso: el reloj de mi hermano. No grité, no podía. Solo cerré la bolsa con las manos temblorosas y me alejé. Sentía la bilis en la garganta, el aire pesando sobre mí. Diego estaba muerto. Y si ellos sabían que yo había abierto esa bolsa, yo sería el siguiente. Corrí a casa. No podía decirle a mamá. ¿Cómo le dices a una madre que su hijo ya no existe? Que su cuerpo fue cortado en pedazos como si no fuera nada. Me encerré en mi cuarto, con la mente zumbando, el estómago revuelto, las imágenes clavadas en mis ojos. Pero en medio del horror, algo se encendió dentro de mí. Iba a matarlos, a todos. No tenía armas, no tenía aliados, pero sí tenía rabia. Y en este barrio, si tienes la suficiente, puedes convertirla en un cuchillo afilado. Seguí a uno de ellos, un tipo que siempre andaba en moto, con los bolsillos llenos de billetes y la cara de quien se cree intocable. Lo vi entrar en una bodega abandonada cerca del canal. Sabía que ahí guardaban su mercancía, que era donde se reunían. Esa noche esperé. Esperé a que estuviera solo. Cuando salió, lo seguí en silencio, con una navaja apretada en la mano. Mi corazón latía con furia, pero mis pasos eran firmes. Lo alcancé en un callejón. No me vio venir. Le puse el cuchillo en el cuello antes de que pudiera reaccionar. ¿Dónde está mi hermano?, le susurré. El cabrón intentó reírse, pero su voz tembló. No sé de qué hablas, güey. Presioné más la navaja. Un hilo de sangre corrió por su cuello. Dímelo, o te dejo aquí mismo. El miedo apareció en sus ojos. Sabía que hablaba en serio. No era personal, carnal. Solo son reglas. Si alguien se niega, pues... ya sabes. Lo empujé contra la pared. ¿Quién dio la orden? Dudó. Pensó que podía salir de esta. Hasta que le metí el cuchillo en la pierna. Gritó. Y luego habló. Me dijo nombres. Me dijo dónde se reunían. Me dijo quién decidía quién vivía y quién moría. Cuando terminé de escuchar, lo dejé ahí, desangrándose en la oscuridad. No lo maté. No valía la pena. Sabía que vendrían por mí, pero ya no tenía miedo. No voy a mentirte. Lo que hice después no fue bonito. Hubo sangre, gritos, fuego. Fui directo a la bodega donde planeaban sus castigos. Ellos no esperaban que alguien peleara de vuelta, menos un cabrón del barrio. No lo hice solo. Cuando corrí la voz de lo que les habían hecho a Diego y a otros más, los que tenían miedo encontraron rabia. Y cuando la rabia encuentra un objetivo, no hay quien la detenga. Nosotros ganamos, o al menos los que sobrevivimos. Hoy el barrio está en silencio. Los cuerpos de los que mandaban aquí aparecieron en bolsas negras, como las suyas. Nadie sabe quién fue. Nadie vio nada.
Mamá cree que Diego desapareció en otro lado. Le dije que mejor no haga preguntas, porque hay cosas que es mejor no saber. Yo sigo aquí, vivo, pero sé que algún día vendrán más. Siempre vienen más, y cuando lo hagan, estaré listo. Trabajo como guardia de seguridad en un edificio de oficinas en Tlalnepantla. No es un rascacielos ni un centro financiero de lujo, sino una torre de unos cuantos pisos, vieja pero aún funcional. Empresas pequeñas alquilan oficinas aquí, abogados, contadores, agencias de publicidad. Durante el día, el lugar bulle con empleados, llamadas y reuniones, pero en la noche todo cambia. No soy el único vigilante. Mi compañero, Joel, y yo hacemos turnos de 12 horas. Yo entro a las 8 de la noche y salgo a las 8 de la mañana. Nos turnamos para patrullar los pisos cada hora, pero desde hace meses algo no anda bien. Todo comenzó con ruidos, golpes secos en los pasillos vacíos, murmullos ahogados tras puertas cerradas con llave, pasos en las escaleras cuando sabíamos que no había nadie más en el edificio. Joel decía que eran ratas. Son edificios viejos, güey. Seguro hay plagas. Pero yo sabía que era otra cosa. Luego llegaron los reportes de los inquilinos. Gente que llegaba temprano y decía que el lugar olía raro, como a carne descompuesta. Que en los pasillos había marcas extrañas, huellas oscuras en el piso que parecían de lodo o de algo más. La administración nos pidió ignorarlo. Si nos ponemos a hacer un escándalo, los clientes se van y nos quedamos sin trabajo, dijo el gerente. Después, lo vimos con nuestros propios ojos. Esa noche, Joel y yo estábamos en la caseta de vigilancia. Eran las 2 de la madrugada. La mayoría de las luces del edificio se apagan después de medianoche, salvo las de emergencia. En las cámaras vimos movimiento en el piso 7, un nivel que, según la lista, estaba vacío desde hacía meses. Otra vez las ratas, murmuró Joel, pero su tono de voz no era tan confiado como antes. Tomé mi linterna y subimos. El elevador funcionaba, pero preferimos las escaleras. No queríamos quedar atrapados allá arriba. El piso 7 era más oscuro que los demás. Había un pasillo largo con oficinas cerradas a los lados. Nos movimos despacio, revisando cada puerta. Todo parecía en orden hasta que llegamos al final. La última oficina estaba abierta. Adentro no había muebles ni papeles, solo el eco de nuestros pasos en el piso de cemento. Pero había algo más. En el centro del cuarto había una lona negra. Al acercarnos, la linterna iluminó lo que había debajo. Un cadáver. El cuerpo de un hombre en traje, el rostro morado y las manos atadas con cinta gris. Joel soltó un grito ahogado y retrocedió. Yo sentí que las piernas me temblaban, pero antes de que pudiéramos hacer algo, escuchamos un ruido en el pasillo, un sonido pesado, algo siendo arrastrado. Nos giramos y los vimos. 4 personas con sudaderas negras y capuchas cubriéndoles el rostro. Arrastraban otro cuerpo por el pasillo. Joel sacó su radio. «Llamemos a la poli», susurró con desesperación. Pero antes de que pudiera presionar el botón, uno de los encapuchados levantó la cabeza y nos vio. No sé cómo describir esa mirada. No era la de alguien sorprendido ni asustado. Era fría, calculadora, como si ya supieran que estábamos ahí. El tipo sacó algo de su bolsillo y lo apuntó hacia nosotros. Joel y yo corrimos. Bajamos los 7 pisos sin detenernos
sintiendo los pasos detrás de nosotros. No dispararon, no hicieron ruido, solo nos siguieron. Cuando llegamos a la caseta de vigilancia, cerramos la puerta con seguro y llamamos a la policía. Pero algo raro pasó. Mientras hablábamos con la operadora, miré las cámaras. El pasillo del 7º piso estaba vacío. Los cuerpos habían desaparecido. Los encapuchados también. Joel y yo nos quedamos callados. La policía llegó, revisaron el edificio y no encontraron nada. Solo nos miraron como si estuviéramos locos y se fueron. A la mañana siguiente, el gerente nos llamó a su oficina. «No vuelvan a hablar de esto», nos dijo con voz dura. Sobre su escritorio había un sobre grueso con dinero. Nos lo empujó hacia nosotros. «Si quieren seguir trabajando aquí, hagan su ronda, revisen las cámaras y no pregunten». Joel tomó su parte sin decir palabra. Yo dudé, pero al final también acepté. Desde entonces, seguimos viendo cosas. Sabemos que cada noche, en algún punto entre las 2 y las 4 de la madrugada, esas personas entran al edificio, arrastran algo y desaparecen antes del amanecer. No sabemos quiénes son, no sabemos qué hacen con los cuerpos, pero sabemos que, pase lo que pase, la administración prefiere no ver. Y nosotros también, porque en este trabajo, preguntar demasiado puede ser mortal. Si estás leyendo esto, es porque sobreviví, o al menos porque todavía estoy cuerdo lo suficiente para escribirlo, pero sé que ya no soy el mismo. Algo en mi cabeza se rompió aquella noche en ese hotel de Tlalnepantla, ese maldito lugar del que muy pocos han salido y aún menos han hablado. Si aún estás aquí, te lo advierto, esto no es solo una historia de terror, es un testimonio y una advertencia. Todo empezó con una llamada. Era de mi jefe, el licenciado Pérez, un abogado de esos que huelen a dinero sucio. Me pagaba bien por hacer trabajos discretos, cobros amistosos, intimidaciones ligeras, papeleo falso. Nada que no se viera en los negocios de este calibre. Pero esa vez fue diferente. «Hay un asunto que resolver en un hotel de Tlalnepantla», me dijo, con su tono de siempre, calmado, pero con un filo oculto. «Un viejo cliente quiere que recuperemos algo importante». «¿Qué es?», pregunté. Hubo una pausa. Luego, su voz bajó un tono. «Un hombre». Mi estómago se apretó. Nunca antes me había pedido algo así. «¿Muerto o vivo?», pregunté, tratando de sonar profesional. «Lo quiero respirando», respondió. «Pero si no puedes sacarlo, al menos dime dónde está su cuerpo». No hice más preguntas. No tenía sentido preguntar. Si Pérez quería a ese hombre, debía haber una razón, y yo solo era un perro que obedecía. El hotel era una ruina, un edificio de 4 pisos que alguna vez debió haber sido lujoso, pero que ahora no era más que una carcasa maldita en la avenida Gustavo Vaz. Había oído rumores sobre él, que un cártel lo usaba para negocios turbios, que la gente entraba pero no salía, que en los sótanos aún se escuchaban los gritos de los que no lograban escapar. Pero nada de eso me preparó para lo que vi cuando llegué. Aparqué mi coche unas calles antes y caminé hasta la entrada. Un guardia, con un rifle colgado al pecho, me miró con ojos de tiburón. «Negocios», dije. Él no preguntó nada. Solo me escaneó con la mirada y me dejó pasar. Dentro, el aire estaba denso, con un olor a cigarro, sudor y algo más, algo metálico.
Sangre. La recepción estaba desierta, la alfombra sucia y rasgada. En la pared, una cámara apuntaba directo a mí. Sabía que alguien me estaba observando. Y entonces, la puerta del ascensor se abrió sola. No había presionado ningún botón. No sé por qué entré. Quizá porque ya había llegado demasiado lejos. Quizá porque sentía que si no lo hacía, algo peor me estaba esperando. O quizá porque, en el fondo, sabía que no tenía opción. El ascensor subió, sin luces, sin sonido, solo el crujido de los cables y mi propia respiración. Se detuvo en el tercer piso. Cuando las puertas se abrieron, supe que había entrado en otro mundo. El pasillo estaba iluminado por luces mortecinas. Había puertas cerradas a ambos lados, pero lo peor eran los sonidos. Risas, susurros, algo golpeando las paredes, lento, constante. Y entonces, una voz. Bienvenido. No supe de dónde venía, pero la reconocí. Era mi propia voz. No lo pensé dos veces. Caminé, con la mano en la pistola, sintiendo cada paso como si estuviera caminando sobre tierra de cementerio. La primera puerta estaba entreabierta. Miré dentro. Era una habitación normal, o casi. En la cama había un hombre amarrado de pies y manos, con una venda en los ojos. En el suelo, un cuchillo ensangrentado. Y en la pared, escrito con sangre: si quieres salir, juega. Sentí el pulso en mis sienes. Cerré la puerta y seguí avanzando. No quería saber qué significaba jugar. No aún. Cada puerta era peor que la anterior. En una mujer estaba sentada frente a una mesa con un revólver. En la mesa, 6 balas. Se giró lentamente y me sonrió con la boca llena de dientes rotos. «Es tu turno», susurró. Cerré la puerta de golpe. En otra, un hombre intentaba sacarse los ojos con las uñas. No se detuvo cuando me vio. La última puerta fue la peor. Era un espejo, y en él no me reflejaba yo. Corrí. No sé cómo, pero mis piernas reaccionaron antes que mi cerebro. No me importó hacer ruido. No me importó si me estaban viendo. Solo quería salir. El pasillo pareció hacerse más largo. El ascensor ya no estaba donde lo había dejado. Todo estaba torcido, como un mal sueño del que no puedes despertar. Entonces, una mano me agarró del cuello. Era él, el hombre que Pérez me había enviado a buscar, pero no tenía rostro, solo piel estirada donde deberían estar los ojos, la boca, la nariz. «Tarde», susurró, con una voz que no debería haber sido posible. Sentí algo frío en mi cabeza, un arma, y luego un disparo. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté en el estacionamiento del hotel. Mi ropa estaba limpia, pero mis manos temblaban. Me revisé. No tenía heridas, pero algo dentro de mí se había roto. Manejé de vuelta a la oficina de Pérez, sin mirar atrás. Cuando entré, él estaba esperándome con un vaso de whisky en la mano. «¿Lo encontraste?», preguntó. No respondí, porque sabía que, de alguna forma, él ya lo sabía. Porque entendí que nunca se trató de salvar a nadie. Solo se trató de ver si yo podía sobrevivir. Y lo hice, pero no salí entero.
Nadie lo hace. Desde esa noche, cada vez que paso por un espejo, veo algo que no debería estar ahí. Una silueta sin rostro, observándome, esperando, porque sé que, aunque haya salido de ese hotel, todavía no he escapado. Nunca fui una persona temerosa. Crecí en las calles de Tlalnepantla, entre callejones oscuros y rumores que corrían de boca en boca. Historias de aparecidos, de ladrones, de crímenes sin resolver. Aquí todos saben que hay lugares por los que no debes pasar de noche, y uno de ellos es la vieja fábrica abandonada. Siempre se ha dicho que ahí pasan cosas raras, que si escuchas con atención, se oyen gritos en la madrugada, que si te acercas demasiado, sientes que alguien te observa desde las sombras. Hace unos meses, los rumores se volvieron más oscuros. Hablaban de secuestros, de personas que desaparecían en los alrededores y que nadie volvía a ver. Al principio pensé que eran exageraciones, pero después de lo que viví esa noche, ya no estoy tan seguro. Era viernes. Había salido tarde del taller mecánico donde trabajaba y para mi mala suerte, mi celular estaba sin batería. No tenía para un taxi y el último camión que me llevaba a casa ya había pasado. Caminé un par de cuadras buscando una tienda para recargar saldo, pero todas estaban cerradas. Mi única opción era caminar hasta la avenida principal y tomar otro transporte. Sabía que no debía pasar por la fábrica, pero era el camino más corto. La otra opción era dar un rodeo de casi media hora por calles igual de desiertas y solitarias. Pensé que, si cruzaba rápido, no pasaría nada. Las calles estaban casi vacías. A lo lejos, vi a un par de borrachos tambaleándose cerca de una esquina, pero fuera de eso, no había nadie. El aire olía a humedad, a metal oxidado y a basura. El pavimento estaba cubierto de charcos de agua sucia, reflejando la luz de los pocos faroles encendidos. Cuando llegué a la altura de la fábrica, me detuve un momento. Era una estructura enorme, con paredes de concreto agrietado y ventanas rotas. La reja de metal que la rodeaba estaba oxidada y en algunas partes se veía vandalizada. Había un hueco en el alambrado, como si alguien lo hubiera cortado con pinzas industriales. Tragué saliva y seguí caminando. Entonces lo escuché. Un llanto. Me detuve en seco. No era un sonido distante, sino cercano, dentro de la fábrica. Era un sollozo débil, casi ahogado, como si alguien tratara de contener el miedo pero no pudiera evitarlo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cualquier persona con sentido común habría seguido de largo. No tenía forma de llamar a la policía ni de pedir ayuda, pero algo dentro de mí me dijo que no podía ignorarlo. Me acerqué a la reja. «Hola», dije en voz baja. El llanto cesó de inmediato. El silencio fue tan repentino que me provocó un nudo en el estómago. Algo estaba mal. Respiré hondo y, antes de que pudiera pensarlo demasiado, pasé por el hueco de la reja y entré. El patio de la fábrica estaba cubierto de escombros, pedazos de concreto, vigas oxidadas, basura. Un par de tambos viejos despedían un olor agrio, como si dentro hubiera algo pudriéndose. Caminé con cuidado entre los restos metálicos, sintiendo cómo el suelo crujía bajo mis botas. Me acerqué a la puerta principal, que estaba apenas entreabierta. Asomé la cabeza con cautela. Adentro, el ambiente era más denso, como si el aire estuviera cargado de algo invisible. Había siluetas, personas, algunas sentadas en el suelo, otras atadas a postes de metal. Eran al menos 6 o 7.
La mayoría tenía los ojos vendados y las manos atadas con cinta gris. El miedo me golpeó con toda su fuerza. No eran solo rumores. Esto era real. Traté de dar un paso atrás sin hacer ruido, pero entonces escuché pasos. No venían de la nave, sino de un pasillo lateral. Un hombre apareció de repente. Era alto, de complexión robusta y vestía de negro. Llevaba un machete en la mano y el rostro cubierto con un pasamontañas. Me congelé. Si me veía, estaba muerto. Me agaché tras un montón de chatarra y contuve la respiración. El hombre caminó hacia el grupo de prisioneros. Su voz era ronca y áspera. ¿Quién está llorando? ¡Cállense! Golpeó una de las vigas con el machete y el sonido metálico retumbó por toda la fábrica. No me quedé a averiguar qué más haría. Con el corazón latiéndome en los oídos, me deslicé entre los escombros de regreso a la salida. Moví con cuidado un tubo que bloqueaba mi camino, pero hizo más ruido del que esperaba. El hombre se detuvo, se giró hacia donde yo estaba. ¿Quién anda ahí? Escuché cómo comenzaba a caminar en mi dirección. Corrí. Salí disparado por el hueco de la reja y eché a correr como nunca en mi vida. No miré atrás. Solo corrí, sintiendo el peso del terror en el pecho. Llegué a la avenida principal con el aliento entrecortado y el pulso desbocado. Me dejé caer en la banqueta, tratando de recuperar el aire. Un vendedor de tacos me miró con curiosidad. ¿Estás bien, chavo? Traté de responder, pero las palabras no me salían. Creo que vi algo, murmuré. ¿Dónde? Apunté hacia la fábrica, pero el hombre negó con la cabeza. Ahí no hay nada. Sí lo hay. Hay gente atrapada ahí adentro. Los tienen amarrados. El taquero frunció el ceño y bajó la voz. No hables de eso aquí, chamaco. No te conviene. Me miró con una seriedad que me heló la sangre. Decidí ir a la policía. No me creyeron. Dijeron que ya habían revisado la fábrica varias veces y que no había nada ahí, que seguramente había sido mi imaginación. Pero yo sé lo que vi. Desde esa noche no he podido dormir bien. A veces despierto con la sensación de que alguien me observa desde la ventana. Cada vez que reviso las noticias, veo que siguen desapareciendo personas en la zona. Y cada vez que paso por la fábrica, siento que hay ojos mirándome desde la oscuridad. Sé que esas personas siguen ahí. Sé que nadie hará nada. Sé que, si hubiera tardado un poco más en escapar, yo también estaría con ellos.